Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Maribela Huertas, esto es 2018, estamos en vivo desde Canal N y está en nuestros estudios Lourdes Flores Nano para comentar lo que fue la presentación del presidente del Consejo de Ministros el día de hoy en el Congreso, el señor Villanueva, que espera se le otorgue el voto de confianza esta noche. Ojalá. Escuchábamos en Primero a las 8 que eso todavía está por decidirse en la Junta de Portavoces, pero también vamos a tener información en vivo desde el Congreso en cualquier momento de darse la novedad. Hubo varios anuncios interesantes, 1 hora 44 minutos es lo que habló el Premier y ha hecho algunas propuestas en materia política, en materia de lucha contra la corrupción, en materia económica también. Más adelante estará con nosotros el Mercuba para tocar esos temas. Empecemos por la parte política. Y sin más, le doy la bienvenida a Lourdes. Gracias por estar con nosotros. Encantada, Mabela, muchas gracias. ¿Pudo revisar el discurso del presidente? Más que haberlo oído, lo he leído. Ajá. A ver, creo que hay cosas interesantes. Comenzaré por una en la que creo firmemente, que creo que ayudará a mejorar la calidad de la política, que es el restablecimiento del Senado. Espero que esta sea una iniciativa que se plasme. Creo que es muy saludable para el país que volvamos a tener un Senado de la República, con un origen distinto de la Cámara de Diputados, con funciones diferenciadas. De todo esto se debatió largamente en el año 93 cuando se eliminó el bicameralismo. Y después hay cosas que me parecen saludables, que tienen que ver con el financiamiento de la política. Vale la pena decir que hasta hoy, y esto tiene que ver con todos los procesos que están en curso, se está forzando la figura del lavado de activos, pero no es un delito. Entonces, si lo que quiere es proscribirse, prohibirse el financiamiento o castigar la no declaración, que se ponga como un tipo penal específico, me parece muy bien. Para que las reglas estén claras. Absolutamente, porque insisto, yo creo que hoy día se está forzando con lavado de activos lo que no es lavado de activos. Y a mí me parece que hay que ir a una cosa bien radical, que es que no haya financiamiento privado, sino campañas cortas con financiamiento público y por lo tanto se elimina muerto el perro, muerto la rabia, me parece muy positivo. Creo que esas son algunas cosas buenas que se han dicho. Hay algunas que son un poquito repetitivas porque los funcionarios tienen que presentar declaración jurada, eso ya está dicho, la ley de lobbies existe, más bien hay que aplicarla. Bueno, quieren ampliar la muerte civil, o sea que una persona que está condenada por lavado de activos o financiamiento de terrorismo, narcotráfico, no pueda ejercer función pública, parece bien. No está muy claro qué quiere decir con propuestas para sancionar la corrupción en el sector privado, ¿no? Eso habría que ver exactamente a qué cosa se refiere. En líneas generales estoy de acuerdo, me parece que faltó lo del voto preferencial, que creo que es otra cosa que claro, debería eliminar. Y que era algo que el presidente Vizcarra había anunciado en una entrevista con CNN. O sea, si se hiciera 3 reformas en conjunto, dentro del marco de algunas otras que seguramente están en el proyecto de ley de la congresista Donaire, ¿no? Pero si se corrigiera el tema del financiamiento, se restableciera el Senado, se eliminara el voto preferencial, me parece que sería un paso importante a tratar de mejorar la calidad de la política en los próximos años. Hay una columna súper interesante que hoy publica Carlos Basombrío en el diario El Comercio. Habla del mediano y de largo plazo. Y dice, me parece que se cometería un error de fondo al pensar que se requiere primero arreglar la economía y después ocuparse de los temas institucionales. Él habla de un plan en 2 vías que caminen paralelamente. Estoy de acuerdo. Dice que una no puede ir sin la otra. Así es, vamos a tener... Y para eso abonan, digamos, estas propuestas que ojalá se puedan concretar. Fundamentales. O sea, yo creo que la crisis que hoy día estamos viviendo en el país y que crea tanto desaliento es una crisis de pérdida de calidad de la política por improvisación, por aventurerismo y desde luego por corrupción. El énfasis que el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros ha dado al tema de la corrupción me parece muy justo porque hoy es la primera preocupación nacional. Y me parece que algunas de las cosas, como te digo, algunas parecen un poquito repetitivas como esta de las personas, eso existe. Pero muy bien, si en el tema de la política queremos mejorar la calidad de la política y queremos evitar riesgos de corrupción, hay que ir hacia cambios drásticos importantes. Y si queremos mejorar la calidad, a mí me parece que hay que alentar. Se están dictando, se pensarían tirar una serie de medidas un poquito administrativas. No me parecen malas, eso que tengas pues una especie de control de lavado de activos en los partidos, que tengas un veedor como ocurre en las empresas, en fin. Eso nos va a burocratizar bastante, nos va a obligar a... Pero hoy que vamos a recibir fondos públicos no me parece mal. Todo lo que sea control de transparencia me parece positivo. Va a ser bastante burocrático, va a ser bastante complicado, pero si vamos a un Senado de la República a nivel nacional, que los partidos pongan sus mejores cuadros, si eliminamos el voto preferencial para no este pleito fratricida,
si como va a venir, viene un financiamiento público para la capacitación y se hacen campañas más limpias, yo creo que ese conjunto de medidas sí ayudaría en algo a mejorar la calidad de la política. En la parte económica, vas a tener que mejor que Elmer para explicar el tema, pero me ha parecido mucho énfasis en la inversión pública, que está muy bien porque el país necesita darle un impulso a través de la inversión pública, pero no siento la misma fuerza en la inversión privada. Ajá. Si bien se han anunciado una serie de proyectos, me parece que ahí hay más generalidades. ¿Incentivos? ¿Irías tú a los incentivos por parte del Estado? No incentivos en el sentido de crear beneficios tributarios ni nada de eso, sino proyectos. No, dar seguridad jurídica, alentar para que el se vea cumplimiento de los contratos, por ejemplo. y que se vea un gobierno una proinversión motivando la inversión, porque incluso este énfasis que se pone en la infraestructura, que me parece fundamental, no está tan fácil, luego que se dice que hay un problema fiscal fuerte, que vengan solo de recursos públicos. Estaría muy bien que esto venga en una combinación de recursos públicos y de inversión privada, de asociaciones público-privadas, de obras por impuestos o de, por ejemplo, en materia minera, de mayores inversiones en proyectos que están en marcha. Y todo eso, ¿qué necesita? Confianza, seguridad. O APPs. APPs, por supuesto, eso es para infraestructura es fundamental. De modo que me parece que tendría un poco la sensación que me parece que es coincidente con lo que le escuché el otro día al ministro de Economía, que hay un poquito de resignación, que el impulso lo tiene que dar el Estado porque la empresa privada va a caminar lentamente. Y yo diría, no perdamos nunca la convicción que el motor de la economía es la inversión privada. Pequeña, mediana, grande, algunas cosas que se han hecho me parecen bien. Entonces, es una combinación de este impulso que el Estado da trayendo inversión pública, pero este llamado a que el motor de la economía, que es la inversión privada, no se detenga, sino que al contrario vuelva a tener confianza y camine. A ver, hemos destacado algunos bytes, algunos fragmentos de la exposición del presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, cuando habló de este plan de gobierno que se ajusta a lo que requiere el Perú. Valgan verdades, también fue bastante crítico en su introducción, creo que ha sido enfático en marcar una línea, es decir, vamos de aquí en adelante y reconocemos y hacemos una autocrítica, no sé si autocrítica, pero crítica fue con lo anterior, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, hemos perdido tiempo en falsas disyuntivas que oponen crecimiento o políticas sociales, mercado o Estado, minería o diversificación productiva, inversión o cuidado ambiental, fujimorismo o antifujimorismo, izquierdas o derechas dogmáticas, entre otros anti, que han hecho un fuerte daño al país. Eso me parece un buen enfoque, ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente tenemos que salir en el Perú de la política del anti, desde la elección hasta el gobierno. Y de las polarizaciones. Y de las polarizaciones, evidentemente. Lo escuchamos, ¿te parece? ¿Cómo no? Por supuesto. Escuchemos claro, entonces a César Villanueva. Venimos, como no puede ser de otra manera, con un mensaje de unidad frente a los grandes desafíos que tenemos los peruanos luego de casi 200 años de historia republicana. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente se está robando la esperanza de nuestro futuro. Lo que creemos ha sido nuestro principal error fue perder tiempo en las falsas disyuntivas que oponen el crecimiento o políticas sociales. Fujimorismo o antifujimorismo, izquierdas o derechas dogmáticas, entre otros antis que han hecho fuerte daño a este país. Fuerte daño. Los ministros, empezando por el propio presidente de la República, estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco. Propondremos la ley de gestión de intereses o ley de lobbies, para que estas actividades sean parte de un proceso efectivamente regulado y transparente. Un proyecto de ley de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de las campañas electorales, para la penalización de los aportes no declarados y para la bancarización del financiamiento de la política. La ley de extinción de dominio, que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente. Bueno, algunos temas ya los habíamos mencionado, ya se habían anunciado antes, quizá rescatarlos para la discusión está bien,
pero, por ejemplo, el tema de la muerte civil, eso es una novedad, narcotráfico, claro, lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Cuando se refiere al lavado de activos, teniendo en cuenta esta reflexión que hacías antes, cuando se está forzando los procesos de financiamientos de campaña para convertirlos en casos de lavado de activos, esto es una suerte de, de advertencia de que la gente que ha gobernado y que ha incurrido en el escándalo Odebrecht podría terminar con muerte civil. Bueno, a ver, primero, este es un tema que la Fiscalía tiene que zanjar, ¿no? Me parece muy bien que se realicen las investigaciones, pero cada día oigo más, y me parece la tesis correcta, yo no soy abogada penalista, pero cada día oigo más juristas, conocedores del derecho penal nacionales y extranjeros que sostienen que como en el Perú no hay lo que se quiere legislar hoy día, incluso no declarar un ingreso en la campaña no es un delito, mucho menos un delito de lavado de activos, porque el delito de lavado de activos tú tienes que recibir un dinero, crear algo, organizar algo para que tú refundas tu dinero y aparezca como limpio, lavado, pues es una lavandería. Pero Y eso no existe en la política, ¿no? Aún cuando se cambiara la ley, esta ley no va a ser no vas para atrás, retroactiva. no, por eso, no, por eso. Entonces sí tenemos un problema para enfrentar el proceso que tenemos de cara a este año, digamos. Esas investigaciones, se va a poder finalmente sancionar a quienes hayan, digamos, cometido estos actos, que si bien no son delitos... Yo creo que penalmente no debería. Caramba, igual, digamos, nos dejan muy mal parados y hablan muy mal de la manera en que se financian las campañas políticas en el país. Me parece muy bien que venga una corrección clara hacia adelante y que corrijamos lo que ha sido la fuente del problema, ¿no? Si yo fuera fiscal o fuera juez, creo que los hechos que hoy se están investigando penalmente no deberían tener el campo penal. Pero no me quiero meter en un campo que está siendo investigado y que debe manejarse correctamente. ¿Y cuál debería ser la sanción, por ejemplo? Administrativa, más bien, ¿no? Que ¿Política? También, mira, yo creo que eso se ha producido ya. Eso creo que hay un deterioro general que nos alcanza a todos en la clase política, que nos obliga a los partidos a un esfuerzo como el que mi partido ha hecho de renovación, de cambio, de dar una señal que somos instituciones duraderas, nos obliga a cambiar este aventurerismo que ha llevado a que la gente sienta que llegar al poder es un coto de poder al cual llegas, haces lo que quieres y te vas porque tú al final estás 3 o 4 años. Eso yo creo que tenemos que crear conciencia en la ciudadanía. A mí me parece respetuosamente que el Ministerio Público se esté equivocando al llevar esto por lavado de activos, pero dejemos que la justicia diga su palabra. En todo caso, lo importante es que eso es hacia adelante. Ahora, por supuesto, si alguien ha cometido auténticamente, robó, y después eso se ve claramente que tiene pues unas propiedades injustificadas. Caso Toledo, que es el más armado, digamos. Bueno, y eso es otra cosa, porque ahí eso podría tener un origen de corrupción en la función pública que luego se manifiesta en un incremento patrimonial. No es solo financiamiento de campaña. No, claramente. No, ahí ya se está hablando de posible, siempre hablemos en condicional, de un posible acto de corrupción mientras ejerció la función, que termina teniendo un dinero que se materializa luego en unos bienes que no tienen sustento en sus propios ingresos, ¿no? O si tú encuentras una persona que ejerció una función pública y de repente pues tiene un enriquecimiento que tú dices de dónde salió esa plata, porque quienes vivimos con unos ingresos, nuestros ingresos nos permiten tener un cierto movimiento, pero si hay unos crecimientos patrimoniales, bueno, esos son delitos. Algunos de estas cosas son lavado de activos, o son enriquecimiento indebido, en fin. Entonces, eso me parece bien, que una persona que está metida en un delito de esa envergadura no pueda prestarse para ser parte de una función pública. Me parece que es saludable para la administración pública, ¿no? Entonces son cosas hacia adelante, nada de eso rige para atrás, ¿no? Pero en general... Pero la sanción me decías porque, claro, la sensación de la gente... Yo sé que hay un disgusto enorme. Ahora hay un disgusto. Ven que la Fiscalía se demora, que los hechos, a la luz de lo que dice Odebrecht, de lo que dicen todos los funcionarios investigados, porque todos confirman la versión del otro en esta cadena de mando para el pago de estos dineros, que no eran pagos inofensivos. Es decir, no se pagaba o se colaboraba con una campaña porque, no sé, pues, de simpatizar el candidato. Por algo se hacían bajo la mesa, por algo se hacían desde una oficina de que se crea especial, ¿no? Y además los propios funcionarios en las declaraciones en Brasil dicen, si no hay financiamiento, no hay contratos públicos. Es una de las frases de uno de estos funcionarios. Que bueno, yo creo que es la primera vez que voy a hacer un pequeño, rápido, pero análisis en general de la relación con el Brasil. Mira, el Perú tenía que iniciar con el Brasil una relación, me parecía indispensable. El doctor Bedoya, en la década del 80, se lo planteó un día a la gente del CAIM, a los militares, que no, decían de ninguna manera, Brasil va a avanzar y los bandeirantes no van a avanzar. Nosotros mirábamos más bien a Argentina y a Chile, y era indispensable que el Perú mirara a Brasil. ¿Por qué?
Porque el Perú es el tránsito del Pacífico al Atlántico. Cuando el presidente Cardoso llegó al poder, no Lula, sino el presidente Cardoso, fue muy claro en darse cuenta que Brasil tenía una infraestructura, unos capitales, una experiencia, y que había que mirar también el Pacífico, e impulsó junto con la CAF un plan de infraestructura en toda América Latina. ¿Qué ventajas traían estas empresas? Venían con capital, venían con el Banco de Brasil atrás, y venían con un Estado que tiene un capítulo sobre este asistencialismo, o sea, un Estado que estaba empujando esta inversión. Lo que pasa, y esa es la debilidad de la política en toda América Latina, es que se dieron cuenta que con un maletín era muy fácil comprar del chiquito al mediano o al grande. Y después avanzaron, y también hay que apoyar en campañas porque es una forma de tender puentes, ¿no es cierto? Entonces, la necesaria inversión brasilera, las capacidades instaladas de los brasileños, que yo creo que eran importantes, incluso la mirada hacia el Brasil, que no habíamos tenido, el Perú es un país bioceánico, era importantísima, todo eso se ha desnaturalizado por la coima o por la compra de voluntades de una forma muy maquinada. Entonces, lo primero no hay que cambiarlo. Sigue siendo importante, sigue siendo fundamental que el Perú sea un país bioceánico, sigue siendo fundamental que aprovechemos su capital. Lo que hay que corregir es esta debilidad estructural. ¿Y por qué viene esa debilidad estructural? Porque la política se deterioró, porque vino el aventurerismo y porque nos dimos cuenta que teníamos un Estado que estaba teniendo mucha plata, pero un Estado muy débil, debilitada la política, mucha improvisación y un Estado muy débil. Eso es lo que hay que corregir. En mi concepto, independientemente de los procesos penales y de las sanciones. Donde hay un corrupto hay que sancionarlo y meterlo preso, por supuesto. En el tema del financiamiento de la política, vuelvo a decir respetuosamente, me parece que se está creando una expectativa de algo que a la larga no es real. Va a pasar. Porque no hay lavado de activos, eso no es delito de lavado de activos. Por eso te preguntaba por las sanciones viables, es decir, ¿por dónde? Administrativamente, tendrán que ser administrativas, multas. Con multas millonarias, multas que... Tendrán que ser multas e incluso hasta eso se podrá discutir porque tampoco estaba en ese momento sancionado, ¿no? Pero también cabe la inhabilitación política. Bueno, pero es que si no hay una falta tipificada en ese momento, yo honestamente creo que hacia atrás va a ser bien difícil. Salvo en el caso de funcionarios donde se haya probado eso que es corrupción, hay claro. corrupción, Eso es claro. O sea, donde hay un enriquecimiento personal a partir de una función pública, eso no hay duda. Pero eso no quiere decir que no aprendamos la lección. Déjenme decirlos con toda claridad. O sea, para un político honesto, el tema del financiamiento de una campaña es un gran dolor de cabeza, porque es un problema enorme, de un costo tremendo, de campañas costosísimas. ¿Cuánto puede llegar a costar una campaña presidencial? Yo te digo lo que costó la mía en el año 2006, que es lo que hemos declarado, $2,5 millones más o menos, ¿no? Es un montón de plata. Por supuesto. Y entonces, para quien no es millonario, demanda un esfuerzo enorme, demanda una angustia tremenda, porque llega un momento, las campañas, hoy felizmente hay las redes que van a ser un buen sustituto, pero la campaña televisiva, lo digo con todo aprecio, es costosísima. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Cómo lo cortamos? ¿Qué ha hecho Chile? ¿Qué ha hecho España? Campañas de un mes de campaña, en que la televisión el Estado le paga a la televisión, le paga tarifas normales. Entonces, ¿qué estimulas? Los debates, los programas de entrevistas, las confrontaciones, y no la publicidad, porque la publicidad además es engañosa, es periférica, es superficial. Entonces, aprendamos la lección para corregir el problema de fondo y que los partidos tengamos la oportunidad de propiciar más actividad y proselitismo. Yo estoy muy contenta de saber, y mi partido por primera vez va a recibir fondos públicos para capacitación, para trabajo de formación. Eso está muy bien, eso es formar instituciones permanentes, pero eso no pueden ser pues aventuras flor de un día. Esta campaña aparecí en escena y desaparezco, no, eso debe tener una continuidad, una consistencia. Ese es un cambio fundamental. Institucionalidad. Una institucionalidad. Y los partidos... Es decir, la propia campaña no puede ser una feria. Así es. Tendría que tener un orden y una equidad para tratar a los candidatos. La vida política... El mundo ha cambiado desde luego y la comunicación hoy día es instantánea, tenemos este tema de las redes, la imagen es muy importante, pero todo eso ha ido haciendo que la política pierda contenido. Y como además ha sido tan fácil llegar improvisadamente y el desgaste de la política ha sido tan grande, entonces ha crecido demasiado la improvisación individualista. Si damos un pasito atrás, y por eso yo creo, por ejemplo, una institución como el Senado ayuda a eso, porque habría que ser un partido nacional, que presente a sus mejores cuadros, hay que ponerle exigencias a los senadores, entonces vas devolviéndole calidad a la política. Si las campañas no son, aquí estoy, vota por mí, sino más bien, por ejemplo, debates, y los medios de comunicación
son pagados, ¿sabes? O sea, tú pones 2 horas de televisión o 1 hora de televisión para pagada, organizar el debate. Pero un debate como Dios manda, entonces vamos todos acostumbrándonos a ver cosas distintas. O hay espacios para todos por igual en que se pone un contenido. Entonces yo creo que eso puede ir poco a poco devolviéndole consistencia a la política. No va a ser de inmediato, no eso sí. Y todo eso además pasa, por último, Mávila, por un esfuerzo autocrítico. Yo creo que el proceso general ha hecho que se vaya a producir una necesaria renovación de la vida política, y eso, lejos de parecernos mal a quienes llevamos muchos años en la política, debiera ser un aliento, porque es lo que uno aspira, que uno sea parte de una organización en que otra generación te suceda y así la vida política se refresque. Eso es parte de la vida en cualquier circunstancia. Para que el tiempo no nos gane, un televidente nos dice, la ley de lobbies existe desde el año 2003, desde Toledo. ¿Qué pasó, sin embargo? Por eso, acá hay un par de cosas. Y eso claro, está agregando que la declaración jurada incluya intereses. Uno antes se declaraba solamente rentas. Eso existe. Y la ley de lobbies, ¿qué pasa? Que en el fondo nadie que haga realmente gestión de intereses se inscribe, pues no, o sea, los que se han inscrito son los lobistas menores. Entonces, pero no está mal, eso también se tiene que transparentar sin caer en el exceso. También cuando yo escucho un ministro de Estado no debe recibir a nadie en su... No, pues tampoco. Un ministro no puede conversar con nadie. ¡Qué ocurrencia! Sobre la mesa, abiertamente, inscribiendo todo, porque el ministro tiene que estar en contacto con su sector pequeño, mediano, grande. Eso también es parte, y no tiene por qué presumirse que detrás de cada diálogo hay un acto de corrupción, ¿no? Volviendo a la columna de Carlos Basombrío, hay una pregunta interesante que él se hace. Y es interesante por la presentación que hemos visto hoy y por la fuerza que todavía, a pesar de la merma y del costo político que ha pagado, del precio político que ha pagado el fujimorismo, todavía es una fuerza importante en el Congreso y va a ser una fuerza importante para poder implementar algunas de las propuestas que César Villanueva ha expresado hoy. Claro, todos estos proyectos, todo esto viene en proyecto de ley, ahora hay que ver. Es decir, la bicameralidad, si la mayoría en el Parlamento no quiere, la bicameralidad seguirá siendo un sueño de muchos que pasará y pasará y no se concretará. El propio Congreso le ha encargado a su departamento de investigaciones, me lo han pasado muy interesante, me da mucho gusto, de lo que fue el debate tanto en el 79 como en el 93 entre el unicameralismo y el bicameralismo. Y recordemos que fueron los fujimoristas los que decían, que graciosos, que lo que fortalecía al Parlamento era el Parlamento unicameral. Y lo que nos ha demostrado el Parlamento unicameral es que es un Parlamento que sí, hoy día tienen una mayoría y imponen, pero ha perdido calidad y fuerza. Yo creo que regresar a un bicameralismo renovado, distinto, 2 cámaras con funciones distintas. Austero también, porque la preocupación es, ok, no incrementemos gastos, más aún cuando hay que despertar del sueño que nos hemos creído los últimos años, de que el Perú es la estrella latinoamericana y que la buena racha económica nos va a acompañar siempre, y que hemos superado y dejado atrás las crisis. Tanto este artículo como tu comentario inicial, y seguramente escucharemos a Elmer en ese sentido, a mí me parece... No se le puede pedir a este gobierno que haga todo, ¿no es cierto? Y por eso insistía yo tanto en que me parece muy bien que haya un impulso con la inversión pública, que está muy bien, porque es la forma de romper la inercia. Pero lo importante es que en el Perú, ¿por qué bajamos pobreza? ¿Y por qué nos estamos hoy día preocupando que la pobreza ha creído? Porque ha bajado nuestra inversión privada, porque el que producía e invertía un poco más para que su empresa crezca y para que haya más oportunidades de trabajo, arriesgaba, no lo está haciendo, porque las empresas pequeñas, medianas o grandes se han contraído y han dicho, no, en estas circunstancias yo no invierto, trabajo por inercia. Ese es el ciclo que tenemos que romper, y eso tiene que venir acompañado además de otros cambios, porque el trabajador peruano tiene que ser mejor asalariado y por lo tanto mejor preparado, porque los niveles de salud de nuestros trabajadores tienen que ser mejores para tener trabajadores más preparados. O sea, ese es una de las cosas más riesgosas que le puede pasar a un país, y eso es en lo que estamos, y los planes del 21 deberían romper eso, es ser lo que se llama un país, la trampa del país de ingreso medio. Algo hemos atacado pobreza, estamos retrocediendo y eso está muy mal, pero no alcanzamos todavía desarrollo y nos quedamos a media caña. Eso es tremendo. Alejandro Fox ha escrito un estupendo libro sobre eso. La trampa de los países de ingreso medio. Eso hay que romperlo, hay que salir de esa inercia, porque el Perú está llamado a ser un país que puede pegar mirando hacia el 21 y hacia adelante, a ser un país desarrollado. Y eso significa reformas que han quedado detenidas en muchos campos, ¿no? Así es. Había subrayado, como te decía, otro fragmento de esta columna de Carlos Basombrío, y se hace la pregunta, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta ahora Vizcarra?
Dice, a mi juicio, dos que están íntimamente entrelazados. Por un lado, la popularidad tenderá a disminuir, dada la enorme distancia que hay entre las demandas al Estado y lo que es posible resolver de inmediato. Claro. ¿No? Hay altas expectativas, ¿no? Sobre todo después de la crisis que hemos superado, pero hay que entender que además este gobierno no tiene el periodo completo y que hay algunas cosas que no dependen necesariamente solo de buena voluntad. El discurso comienza hoy dando cuenta de algo que también escucho que los economistas y los especialistas dicen, que nuestros ingresos tributarios han bajado. Exacto. ¿No? Comienza diciendo, nuestra economía se ha desarrollado, las cuentas fiscales se han deteriorado y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Hemos perdido la capacidad de ingresos. Yo creo que la hemos perdido porque la economía ha perdido ese dinamismo que tenía. No me parece que las respuestas estén muy claras, ¿no? Vamos a ver qué cosa plantea el ministro de Economía, qué medidas tributarias se piden, pero eso es bien importante. La economía tiene que dinamizarse, todos tenemos que pagar impuestos. Por supuesto, las respuestas frente a la informalidad son casi nulas y no las veo claro. acá, no veo, o sea, este gobierno que llegó prometiendo que iba a enfrentar la informalidad, no lo hizo el presidente Kuczynski en su momento, sus fórmulas no funcionaron y tampoco veo ahora un planteamiento claro y eso me parece importante. Y yo cada día estoy más convencida que el tema de la informalidad hay que enfrentarlo ofreciendo soluciones prácticas, es decir, cuando los bancos inventaron que una persona para comprarse su casa, aunque no estuviera en una planilla, pagaba 12 meses y entonces demostraba tener capacidad y después le daban el crédito, estabas entrando a la formalidad. Cuando tú logras que alguien tome un seguro de salud, está de alguna manera entrando a la formalidad. Es decir, creo que tenemos que buscar salidas en que el ciudadano sienta, o el que esté en la informalidad sienta que volverse formal tiene una ventaja concreta para él. Y ese me parece que es un gran desafío nacional, gran desafío. Sí, simplemente para cerrar, bueno, dice asimismo que el destino de que este gobierno está entrelazado con el de Keiko Fujimori. Es decir, claro, como la crisis golpeó a toda la clase política, la hipótesis de Carlos Basombrío es la de un fujimorismo que va a ser un poco más colaborador. No dicen algunos que es hoy día la bancada oficial de... Exacto, va a ser colaborador, pero que al mismo tiempo tiene el reto de marcar una distancia porque va a haber un desgaste natural en el gobierno de Vizcarra. Yo por eso cuando este gobierno comenzó, creo que estuve también contigo, y saludé el primer discurso del presidente, que fue sencillo, que fue simple. Este discurso no es deslumbrante, pero no está mal. Me parece que tiene carencias, pero digamos, marca algunos derroteros de cosas por hacer. Creo que falta mucho más, como te digo, ese énfasis en la inversión privada. No tiene un espíritu reformista. ¿Crees que hay una alianza, como se dice? ¿O crees de verdad que el fujimorismo hoy va a actuar en pared con... Bueno, pero si no aprenden la lección, para ellos el costo ha sido muy fuerte, ¿no? Si ellos no aprenden la lección de mayor responsabilidad, estamos perdidos. Están ellos perdidos, ¿no? Yo espero que haya sentido de responsabilidad, pero no hay que sobreestimar expectativas, eso estoy totalmente de acuerdo. Este gobierno tiene, y me parece que en ese sentido ha sido demasiadas cosas. Yo hubiera preferido un discurso quizás concentrado en menos objetivos, más logrables, ¿no? Más claro, más pero preciso. En fin, es un discurso genérico, Mi última ¿no? pregunta. Sale el señor Ollanta Humala de esta prisión preventiva. Ya hemos hablado de los problemas que hay para tipificar los delitos que plantea la Fiscalía, sí. Pero inmediatamente empieza a hacer campaña política. Keiko Fujimori, Ollanta Humala, de cara a 2021. ¿Cómo los ves? Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional. Que me estoy excediendo, pero... No, está bien, te doy mi opinión. Creo que ninguno de los dos tiene opción. En tiempo, porque mi productor está 2 segundos, ya. Creo que ninguno de los dos es la carta para el 21. Ajá. Es lo que yo personalmente creo con toda humildad. Estoy de acuerdo con lo que ha hecho el Tribunal Constitucional y me parece bien que haya puesto ciertos límites a la prisión preventiva, porque en principio hay que investigar a las personas en libertad y si se les comprueba su delito sancionarlos. Y creo que el expresidente Humala, comprendo su ánimo y su situación después de unos meses de detención, pero creo que tiene que moverse con prudencia y tiene que todavía seguir con mucha tranquilidad, con todo el respeto a sus derechos, el proceso que todavía le está instaurado. Y Keiko Fujimori... ¿Nos has dicho? Sí, termina, por favor. Y creo que Keiko Fujimori tiene que también sentir que no fue una victoria la vacancia, ni que el Parlamento quedó fortalecido y que ahora le toca más bien demostrar, quizás tiene ella también la oportunidad de crecer como estadista, mostrando una actitud mucho más lógica, más considerada, más responsable, sin por eso ser parte del gobierno, nadie pide eso, ¿no? Pero ya nos has dicho que no los ves como cartas de 2021. ¿Cuáles serían las cartas entonces? Yo creo que hay un espacio en el Perú importante. ¿Guzmán? No, vamos a yo te diré el candidato del PPC, por supuesto. Yo creo que el Partido Popular Cristiano ya está de vuelta y va a entrar con mucha fuerza y creo que representamos
un poco lo que el Perú necesitaría en términos de una posición centrada, Verónica serena. Mendoza, ¿Perdón? Guzmán, podría ser No, uno de no, los actores. el candidato del Partido Popular Cristiano. Yo sé que va a ser el Popular Cristiano para ti, estás absolutamente convencida, pero digo, en el escenario, ¿quiénes son los que van a pelear? Alguien ¿Quiénes que son los representa nuevos protagonistas de esa contienda el electoral? candidato del Partido Popular Cristiano, que estoy Pero tiene segura que pelear con alguien. ¿quién al frente? Bueno, ya Ajá. veremos. Pero en general, ¿qué me gustaría ver para mí? Me gustaría que las posiciones polarizantes, extremistas, sean absolutamente minimizadas y que el Perú encuentre un cauce de responsabilidad, de un término medio, de un país sereno, de un país que se proponga metas y de gente con el empuje para poder sacar adelante el Perú, porque estos meses no creo que vayan a ser de grandes reformas y el 2021 sí tenemos que llegar pues con un ánimo reformista que me temo que en estos meses nos vamos a tener. Pero de Correcto. todas maneras lo deseable es que este plan, que tiene algunas cosas viables, comenzando por lo político, se haga realidad. Y nos devuelva una cierta estabilidad. Eso sí creo que es importante, una tranquilidad y esta pequeña reforma política, pequeña, importante reforma política, sí la saludo y creo que todos debemos alentarla porque creo que ayudará a tener un 21 mejor. Muy bien. En que habrá un gran candidato del PPC. Pero ya, la siguiente entrevista entonces sí vamos a hablar de eventuales candidatos ¿Del para el PPC? 2021. Bueno, del PPC y de los que ves al frente que no has querido. Y para que, como dice el Evangelio porque cada día supongo con que Zafán, también puedes reconocer que hay progresos en otras. pero por supuesto, hay gente muy intenciones valiosa, no, políticas, claro que sí, hay gente muy valiosa. Y yo, por ejemplo, no estoy en la línea de cortarles camino a nadie, creo que debe postular la gente y competir, pero también hay que meternos todos en la cabeza, pues que no es que yo amanezco y quiero ser presidente de la República, pues no, la vida política necesita una experiencia, necesita esa aventura, ese desborde de entusiasmo personal y de populismo, hay que cortarlo El para bien del outsider país. está old fashioned. Así lo quisiera ver. Yo quisiera invitar a todos los ciudadanos que aprendamos esta lección, que el aventurerismo, el individualismo, la improvisación tiene que ser sustituida por proyectos serios, modernos, renovados, pero serios, meditados, que se basen en ellos. Perfecto. Yo quiero, eso es lo que yo deseo para mi país, por supuesto. Muchísimas gracias, Encantada, Lourdes, Mávila, como muchas siempre. gracias. Vamos a la pausa.